Rudolf Steiner había realizado una extraordinaria investigación sobre los ciclos de la vida humana. Una investigación que lo llevó mucho más allá de lo que la psicología ordinaria podía entender sobre los distintos periodos de la existencia humana. Y a través de esta investigación, a través de esta exploración genuina de los patrones cósmicos y ritmos espirituales que gobernaban la evolución humana, había descubierto algo que era absolutamente revolucionario. Algo que explicaba un fenómeno extraordinariamente común, pero que prácticamente nadie podía entender realmente. Y lo que había descubierto era esto, que había un momento específico en la vida, un punto que a menudo ocurría alrededor de los 40 años, en el que algo extraordinario lograba comenzar a suceder genuinamente para ciertas personas. Algo que fue tan profundo, tan significativo, tan transformador, que literalmente podría cambiar toda la trayectoria de sus vidas. Y este punto, este momento de transición extraordinaria, no fue un accidente, no fue simplemente una crisis de la mediana edad, como la describió la psicología común. Fue algo mucho más significativo. Fue un llamado espiritual genuino. Fue un verdadero despertar. Fue el momento en que el alma fue capaz de forzar genuinamente un ajuste de cuentas con lo que había estado ignorando durante décadas. Según Steiner, la época anterior a los 40 años tenía una cualidad muy específica. Según Steiner, los primeros 40 años de una vida, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 40 años, estaban gobernados por ciertas cualidades de la conciencia, por ciertos tipos de motivaciones, por ciertos patrones de existencia. Según Steiner, durante estos primeros 40 años, la conciencia se centró principalmente en la construcción del ego ordinario. Se centró en establecer la identidad. Estaba centrado en crear un lugar para sí mismo en el mundo. Estaba enfocado en lograr metas, en lograr cosas, en construir una vida material. Y esto fue apropiado. Esto era necesario. Esta fue una parte genuina de la evolución humana, porque necesitabas establecer una identidad, necesitabas construir un ego sano, necesitabas crear una base material para tu existencia. Pero, según Steiner, había más. Hubo una segunda fase, una etapa que comenzó aproximadamente a los 40 años, y esta segunda fase fue completamente diferente. Según Steiner, cuando uno se acercaba a los 40 años, cuando se alcanzaba ese punto específico del ciclo vital, algo extraordinario podía comenzar a suceder genuinamente. La calidad de la conciencia podría realmente comenzar a cambiar. Los tipos de preguntas que hacía realmente estaban empezando a cambiar. Las motivaciones que gobernaban su vida comenzaban a cuestionarse genuinamente. Y a menudo, muy a menudo, esto logró crear una sensación de crisis. Logró crear la sensación de que algo andaba mal. Se las arregló para crear la sensación de que estabas en un punto de ruptura. Pero, según Steiner, esto no fue realmente una crisis. No era simplemente una señal de que estaba envejeciendo o perdiendo vitalidad o enfrentando un declive. Era algo mucho más profundo. Fue su ser espiritual, su alma genuina, quien finalmente logró ganar suficiente fuerza para forzar su atención a la conciencia ordinaria. Era tu alma diciendo genuinamente, hay más. Hay más que esto. Necesitas despertar. Steiner enseñó que había una razón muy específica por la que esto podía ocurrir alrededor de los 40 años. Según Steiner, existían auténticos ciclos cósmicos que gobernaban la vida humana. Hubo ritmos reales, genuinos y documentables que estructuraron la evolución de la conciencia humana. Y uno de estos ciclos genuinos, uno que fue extraordinariamente importante, fue un ciclo de aproximadamente 7 años. Steiner había investigado exhaustivamente estos ciclos. Había documentado cómo la conciencia humana atravesaba diferentes cualidades en cada periodo de 7 años. Y cuando llegaste al periodo que incluía la edad de 40 años, cuando habías completado aproximadamente 5 de estos ciclos de 7 años, algo extraordinario podría estar sucediendo a nivel cósmico. Era como si las estructuras que habían sostenido la conciencia durante la primera mitad de la vida estuvieran naturalmente agotadas. Naturalmente estaban llegando a un punto de culminación, y por lo tanto, el alma realmente necesitaba una nueva estructura. Realmente necesitaba una nueva cualidad de conciencia. Y este proceso de transición, logró crear un periodo extraordinario de malestar, de cuestionamiento, de aparente crisis. Según Steiner, esto también tenía una razón biológica. Según Steiner, su cuerpo físico, especialmente ese aspecto del cuerpo, relacionado con la reproducción, relacionado con la generación. Ración de nueva vida. Esto tenía sus propios ciclos, y a menudo, a los 40 años, ese ciclo reproductivo estaba cambiando. Para las mujeres, esto a menudo significaba acercarse a la menopausia. Para los hombres, a menudo significó cambios genuinos en sus propios ritmos físicos.
Pero, según Steiner, no se trataba simplemente de una cuestión de hormonas o de un deterioro físico normal. Esto fue un reflejo de algo mucho más profundo. Esto fue un reflejo de que el cuerpo físico estaba cambiando porque el alma realmente necesitaba un cambio. Realmente necesitaba una reorientación completamente diferente. Realmente necesitaba un despertar genuino. Y ahora, Steiner ofrecía enseñanzas que eran absolutamente transformadoras para comprender lo que realmente sucedía cuando alguien experimentaba este despertar a los 40 años. Dijo que había varias características muy específicas de este despertar. Una característica era una sensación cada vez mayor de que lo que había estado haciendo, aquellas cosas que habían ocupado su atención durante décadas, ya no eran satisfactorias. Había una sensación de vacío. Había una sensación de que faltaba algo. Había un sentimiento genuino de que la vida tal como la había estado viviendo ya no era suficiente. Y este sentimiento de insatisfacción, a menudo podría confundirse con depresión o una señal de que estás fallando de alguna manera. Pero, según Steiner, esto fue en realidad una señal extraordinariamente positiva. Era una señal de que su alma estaba genuinamente despertando. Era una señal de que realmente estabas empezando a hacer preguntas más profundas. Steiner también enseñó que había una cualidad de inquietud genuina, que a menudo acompañaba a este periodo. Según Steiner, uno podría sentirse realmente inquieto. Se las arregló para no sentirse cómodo con las mismas cosas que lo habían mantenido cómodo antes. Podía encontrarse buscando algo, a menudo sin siquiera poder articular qué, que fuera fundamentalmente diferente. Y esta inquietud, no era una señal de que estuvieras derrumbándote. Era una señal de que realmente te estabas despertando. Era una señal de que las viejas estructuras ya no podían sostenerte y que su ser genuino realmente estaba comenzando a abrirse camino hacia la conciencia. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre el tipo de cuestiones que realmente comenzaban a surgir en este periodo. Según Steiner, durante los primeros 40 años, las cosas eran principalmente prácticas. ¿Cómo logro el éxito? ¿Cómo logro la seguridad financiera? ¿Cómo puedo construir una relación satisfactoria? ¿Cómo puedo conseguir el respeto de la sociedad? Pero alrededor de los 40 años, a menudo de forma muy repentina, las cosas podrían empezar a cambiar de verdad. Realmente comenzaron a surgir preguntas mucho más profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Hay algo más que esto? ¿Estoy viviendo una vida genuina o simplemente estoy siguiendo los movimientos? Y estas preguntas profundas, estaban logrando romper la superficie de la conciencia ordinaria. Y muchas veces esto puede dar miedo. Esto, a menudo, logró crear una auténtica sensación de crisis. Steiner también enseñó que este despertar evocaba una cualidad de muerte genuina. Según Steiner, lo que estaba muriendo, lo que estaba siendo destruido, era esa versión de ti que había estado viviendo durante los primeros 40 años. Hubo una muerte de esa identidad. Hubo muerte de ese conjunto de prioridades. Había muerte en ese patrón de existencia. Y como era una muerte genuina, porque era una transformación genuina, no era cómodo, no fue fácil. Pero, según Steiner, era la muerte necesaria. Fue la muerte la que logró permitir un verdadero renacimiento. Fue la muerte la que podría permitirte evolucionar verdaderamente hacia la siguiente fase de tu existencia. Steiner también tuvo enseñanzas extraordinarias sobre cuál era el verdadero propósito de este despertar. Según Steiner, el verdadero propósito no era simplemente hacerte feliz, no se trataba simplemente de hacerte sentir mejor. Tampoco era simplemente ofrecerle un escapismo espiritual de la realidad. El verdadero propósito era forzar una evolución genuina. Te estaba obligando a comprender quién eras realmente más allá de ese ego ordinario que habías construido durante décadas. Te estaba obligando a conectarte con tu verdadera naturaleza espiritual. Te estaba obligando a empezar a vivir genuinamente de acuerdo con tu alma genuina, en lugar de solo de acuerdo con tus circunstancias externas. Y este propósito profundo, podría requerir un trabajo genuino, una transformación genuina, una muerte y un renacimiento genuinos. Huiño. Steiner también enseñó que había una relación profunda entre este despertar y lo que te había sucedido antes. Según Steiner, durante los primeros 40 años uno tenía cierto tipo de experiencias. Estabas teniendo ciertos tipos de relaciones. Estabas teniendo ciertos tipos de fracasos y éxitos. Y a menudo, muy a menudo, había cosas que no entendías. Había preguntas que estabas evitando. Había partes de ti que ignorabas o negabas. Pero, según Steiner, su alma almacenaba todo esto.
Tu alma se estaba volviendo cada vez más consciente de que estabas viviendo una vida incompleta, una vida que era solo parcialmente genuina. Y así, cuando llegas a los 40, cuando tu alma finalmente puede obtener suficiente fuerza, realmente puede comenzar a forzar el ajuste de cuentas, realmente podría comenzar a presentarles todo esto y decirles, hay más. Necesitas despertar, necesitas comenzar a vivir genuinamente. Steiner también ofreció una enseñanza extraordinaria sobre por qué algunas personas estaban experimentando este despertar y otras no. Según Steiner, no todas las personas experimentan este dramático despertar alrededor de los 40 años. Algunos lograron estar dormidos, genuinamente dormidos espiritualmente, toda su vida. Podría estar viviendo una vida completamente gobernada por el ego ordinario, por circunstancias externas, por estándares ordinarios. Pero aquellos que estaban experimentando este despertar, aquellos que sentían este llamado, a menudo era porque había una cierta cualidad en su alma, había una cierta semilla de conciencia, había cierta capacidad para responder a la verdad. Y por lo tanto, cuando llegara ese momento, cuando su alma estuviera lista, podrían estar respondiendo. Podrían estar escuchando. Podrían estar realmente empezando a despertar. Steiner también tuvo enseñanzas muy importantes sobre cómo trabajar con este despertar una vez que lo experimentas. Según Steiner, una de las cosas más peligrosas que se podían hacer era intentar suprimirlo. Intenta medicarlo, intenta ignorarlo, intenta volver a tus viejos patrones. Porque cuando estabas suprimiendo este llamado, cuando estabas resistiendo este despertar, estabas literalmente resistiendo la evolución genuina de tu propia alma. Se estaba resistiendo a su propio crecimiento. Estaba rechazando la genuina invitación de su alma a despertar. Erre y vivir más verdaderamente. Y esta resistencia, podría tener consecuencias genuinas. Podría resultar en una depresión más profunda. Podría resultar en un sentimiento de genuina desesperación. Podría resultar en tipos de enfermedades que tienen sus raíces en un genuino desalineamiento espiritual. Steiner también enseñó que había un camino muy específico por el cual debíamos responder a este despertar. Según Steiner, lo primero era reconocer realmente lo que estaba sucediendo. Fue realmente comprensivo que no se trataba de una crisis de mediana edad cualquiera. No era una señal de que estuvieras fallando. No era una señal de que estuvieras envejeciendo o perdiendo valor. Era el llamado genuino de su alma. Fue una auténtica invitación a evolucionar. Y cuando realmente reconociste esto, cuando realmente lo entendiste, todo cambió. Cambió cómo te veías a ti mismo. Cambió la forma en que respondiste al periodo. Lo segundo que Steiner recomendó fue comenzar genuinamente a hacer preguntas profundas. En lugar de intentar reprimirlos, deberías enfrentarlos genuinamente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Estoy viviendo una vida genuina? ¿Qué es lo que realmente pide mi alma? Y cuando realmente empezaste a hacer estas preguntas, cuando realmente las investigaste, a menudo comenzaron a surgir respuestas genuinas. A menudo empezaste a comprender genuinamente. A menudo, genuinamente comenzarías a notar señales, sincronicidades y guías que tu ser genuino estaba ofreciendo. Steiner también enseñó que había una cualidad de soledad genuina, de estar genuinamente solo con uno mismo, que era importante durante este periodo. Según Steiner, realmente necesitabas tiempo. Es hora de pensar. Es hora de reflexionar. Es hora de investigar quién eras realmente. Es hora de desconectarse de los estándares ordinarios, las expectativas ordinarias, los ruidos ordinarios del mundo. Y cuando realmente creaste este tiempo, cuando genuinamente te permitiste estar genuinamente solo, a menudo pudiste comenzar a escuchar genuinamente la voz genuina de tu alma. Realmente pude empezar a entender lo que estaba tratando de decir. Steiner también tuvo una enseñanza extraordinaria sobre la relación entre este despertar aire y creatividad genuina. Según Steiner, durante los primeros 40 años, la creatividad se expresaba a menudo a través de formas ordinarias, a través de la carrera, a través de formar una familia, a través de manifestaciones ordinarias de expresión creativa. Pero durante la segunda mitad de la vida, durante este periodo de despertar, la calidad de la creatividad podría estar cambiando fundamentalmente. Estabas genuinamente empezando a concentrarte en expresiones que eran mucho más profundas, mucho más auténticas, mucho más alineadas con la verdadera naturaleza de tu alma. Y a menudo, cuando respondías genuinamente a este despertar, podías descubrir que estaba surgiendo una creatividad genuina que nunca habías imaginado posible. Steiner también ofreció una enseñanza sobre las relaciones. Según Steiner, a menudo durante este periodo de despertar, sus relaciones podrían estar cambiando profundamente.
Algunas relaciones se estaban volviendo mucho más profundas, mucho más genuinas. Otros podrían estar terminando. Podrían estar surgiendo nuevas relaciones, personas que compartieran su nueva comprensión, su nueva búsqueda genuina. Y estos cambios en las relaciones, no fueron simplemente el resultado de que usted cambiara de opinión. Fue un resultado mucho más profundo de tu cambio genuino en un nivel fundamental. Su alma estaba genuinamente evolucionando, y por lo tanto, es posible que sus relaciones se estén reorganizando para reflejar esto. Steiner también tuvo enseñanzas sobre cómo debes entender tu cuerpo durante este tiempo. Según Steiner, los cambios físicos que a menudo acompañaban a este periodo, menopausia para las mujeres, cambios hormonales para los hombres, envejecimiento visible, reducción de ciertos tipos de energía, no eran simplemente procesos ordinarios de declive. Estas fueron manifestaciones genuinas de transformación espiritual. Su cuerpo realmente se estaba reorganizando para reflejar el hecho de que su alma estaba cambiando, que realmente estabas evolucionando, que realmente te estabas reorientando. Y por lo tanto, en lugar de resistirte a estos cambios, en lugar de intentar suprimirlos por medios ordinarios, deberías comprenderlos genuinamente. Debería honrarlos genuinamente como una expresión de la verdadera evolución. Steiner también enseñó que había una cualidad realmente genuina de la muerte en ese primer periodo, los primeros 40 años, que era importante comprender. Según Steiner, en cierto sentido, estabas muriendo a la versión de ti mismo que habías sido, ese joven ego, esa identidad basada en la juventud, en la belleza, en la energía física ordinaria. Y esta muerte, podría ser extraordinariamente difícil, podría ser una pérdida genuina, pero, según Steiner, era la muerte necesaria. Fue la muerte la que logró permitir que surgiera algo mucho más profundo, mucho más genuino, mucho más verdadero para ti. Fue la muerte la que pudo permitir el nacimiento de su verdadera naturaleza espiritual, y ahora Steiner ofreció una enseñanza que fue absolutamente transformadora para quienes estaban experimentando este periodo. Dijo que había una razón extraordinaria por la que esto ocurría precisamente alrededor de los 40 años, y no en otro momento. Según Steiner, había en esto una profunda sabiduría cósmica. Cuando habías cumplido aproximadamente 40 años de vida, habías desarrollado ciertos tipos de capacidades. Habías desarrollado lo suficiente de ti mismo, suficiente carácter, suficiente experiencia, suficiente comprensión del mundo ordinario, como para poder responder genuinamente a un llamado espiritual genuino. Ya no eras un niño, ya no eras un adolescente, habías desarrollado, en muchos sentidos, una persona completa. Pero, según Steiner, desde el punto de vista de la genuina evolución del alma, solo estabas medio completo. La primera mitad de la vida fue construir el ego. La segunda mitad de la vida fue comenzar genuinamente a trascender el ego. Comienza a conectarte genuinamente con lo espiritual. Comienza genuinamente a vivir de una manera mucho más alineada con tu verdadera naturaleza. Steiner también tuvo enseñanzas sobre cuál fue el problema más importante que enfrentó durante este periodo. Según Steiner, la verdadera pregunta no era ¿cómo puedo ser más joven? ¿O cómo puedo volver a ese periodo anterior? La pregunta genuina era ¿a quién estoy realmente llamado a ser? ¿Qué es lo que realmente pide mi alma? ¿Cómo puedo responder genuinamente a este llamado? Y cuando realmente comenzaste a concentrarte en esta pregunta, cuando realmente la examinaste, a menudo realmente comenzaste a comprender que este periodo que había parecido una crisis, en realidad será el periodo más significativo de tu vida. Podría ser el periodo en el que realmente despiertes. Realmente cambió. Realmente comencé a vivir. Steiner también enseñó que había un patrón muy específico en cómo se desarrollaba típicamente este despertar. Según Steiner, a menudo comenzaba con este periodo de malestar, este periodo de crisis, este periodo de sentir que algo andaba mal. Y luego, si respondías genuinamente, había un periodo de indagación, de cuestionamiento, de búsqueda genuina de comprensión, y a través de esta búsqueda, a través de esta investigación genuina, comenzaste genuinamente a descubrir cosas sobre ti mismo que nunca antes habías entendido. Realmente comenzaste a conocer tu propia alma. Realmente comenzaste a comprender tu verdadero propósito. Y a menudo, gradualmente, comenzarías a sentir genuinamente una sensación de paz, una cualidad de alineación. Una cualidad de estar genuinamente en el camino correcto. Y a la edad de 50 años, o a menudo, unos años después, podrías estar en un lugar genuinamente diferente. Podrías estar en un lugar en el que hayas integrado genuinamente este despertar. Realmente acepto la transformación. Comenzó genuinamente a vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza.
Steiner también tuvo una enseñanza extraordinaria sobre la relación entre este despertar y lo que Steiner llamó el trabajo genuino del alma. Según Steiner, en verdad, durante los primeros 40 años, a menudo vivías de una manera que consistía mucho más en hacer lo que se esperaba de ti. Vivía de una manera que se trataba mucho más de ajustarme a los estándares. Vivía de una manera que se trataba mucho más de buscar validación externa. Pero, según Steiner, durante la segunda mitad de la vida, el llamado genuino era un tipo de trabajo completamente diferente. Fue realmente un trabajo interno. Fue un trabajo de auténtica transformación. Fue un trabajo conectarse genuinamente con la esencia espiritual de uno mismo y permitirle genuinamente que gobierne su forma de vivir. Y este trabajo genuino, podría ser extraordinariamente profundo. Pude solicitar una inversión genuina. Podría exigir una transformación genuina. Pero cuando hicieras esto, tu vida podría volverse extraordinariamente significativa. Steiner también ofrece una importante enseñanza sobre la compasión por uno mismo durante este tiempo. Según Steiner, a menudo uno se juzga a sí mismo con dureza. Podría estar diciendo, esto ya debería estar resuelto. Podrías estar comparándote con los demás. Es posible que sienta que ha fallado de alguna manera, porque recién ahora estaba comenzando a despertar genuinamente espiritualmente. Pero, según Steiner, era realmente muy normal. Fue realmente muy natural. De hecho, estaba muy de acuerdo con los ciclos genuinos de la vida que ahora estabas experimentando este despertar genuino. Y entonces, en lugar de juzgarte a ti mismo, en lugar de culparte, deberías tener compasión genuina por ti mismo. Deberías haber comprendido que estabas exactamente en el lugar que necesitabas estar, y que este despertar, este llamado, podría ser una de las cosas más valiosas que te podrían suceder. Steiner también tenía enseñanzas sobre cómo deberíamos relacionarnos con otras personas que no estaban experimentando este despertar. Según Steiner, era muy común durante este periodo de transformación, que realmente comenzaras a ver las cosas de manera muy diferente. Y a menudo esto significó que realmente empezaste a no estar interesado en las mismas cosas que interesaban a otras personas. Realmente empezaste a notar cuán superficiales eran muchas conversaciones. Realmente comenzaste a notar cuán vacía era la actividad ordinaria. Y este cambio de perspectiva, podría resultar aislante. Logré crear una sensación de estar realmente solo. Logró crear confusión en las relaciones. Pero, según Steiner, esta fue una parte genuina del proceso. Fue una parte genuina de un despertar genuino. Era parte de que realmente comenzaras a vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza. Incluso si eso significaba que ibas a estar menos conectado con quienes te rodeaban y que todavía estaban dormidos. Steiner también enseñó que había una cualidad de vulnerabilidad genuina en este periodo que era importante honrar. Según Steiner, cuando realmente empezabas a despertar, cuando realmente cuestionabas todo, podías estar en un lugar extraordinariamente vulnerable. Pude estar abierto a las influencias. Podría estar genuinamente buscando respuestas desesperadamente, y por lo tanto, había que tener mucho cuidado. Tenía que ser genuinamente perspicaz. Tenía que estar protegiendo genuinamente su propia evolución. Realmente, tenías que no permitir que otras personas que tenían sus propios objetivos te desviaran de tu verdadero camino. Pero, si estuvieras realmente alerta, si realmente siguieras tu propia sabiduría interior, podrías estar realmente a salvo. Realmente logré estar protegido. Steiner también tuvo enseñanzas extraordinarias sobre cuál era el verdadero regalo que estaba recibiendo a través de este despertar. Según Steiner, el regalo no era simplemente sentirse mejor o más espiritual. El regalo genuino fue que finalmente estabas conociendo quién eras genuinamente. Finalmente estaba despertando a su verdadera naturaleza. Finalmente pudiste comprender que eras mucho más que esa persona que habías construido durante 40 años. Podría estar descubriendo que había una profundidad genuina en ti. Había sabiduría genuina. Había una capacidad genuina para una conexión genuina con lo espiritual. Y este conocimiento genuino de sí mismo, era extraordinariamente precioso. Esto era algo que nunca podrías haber obtenido a través de cualquier cantidad de búsqueda externa ordinaria. Steiner también ofreció una extraordinaria enseñanza final sobre el significado genuino de este periodo. Dijo que había una razón por la cual esto no era una crisis, sino un llamado. Según Steiner, la crisis era algo que te estaba sucediendo a ti, algo que estabas sufriendo, algo que te estaban haciendo. Pero llamar era diferente. El llamado fue tu alma, tu ser genuino, reconociéndote y diciendo genuinamente: hay un trabajo genuino por hacer, hay una evolución genuina por suceder,
Hay un despertar genuino por experimentar y estás listo para ello. Y cuando realmente entendiste esto, cuando realmente reconociste que esto se llamaba, y no simplemente crisis, cambió profundamente la forma en que respondiste. Cambió la forma en que lo honrarías, cambió cómo lo recibirías. Steiner finalmente ofreció una enseñanza sobre cómo debes vivir el resto de tu vida una vez que hayas respondido genuinamente a este llamado. Según Steiner, la segunda mitad de su vida, esa primera mitad que comienza alrededor de los 40 años y continúa hasta los 60, 70 y 80, podría ser el momento más valioso de su vida, no en términos de energía ordinaria, no en términos de apariencia ordinaria, pero en términos de profundidad genuina, en términos de sabiduría genuina, en términos de capacidad genuina para vivir de acuerdo con su verdadero propósito. Y a menudo, cuando respondías genuinamente a este llamado, comenzabas genuinamente a hacer contribuciones genuinas al mundo que eran muy diferentes de las que hacías durante la primera mitad de tu vida, pero aportes que fueron mucho más profundos, mucho más significativos, mucho más alineados con su verdadera naturaleza. Steiner también tuvo una enseñanza importante para aquellos que recién comenzaban a experimentar este despertar. Según Steiner, si recién estabas comenzando, ya fuera que acabaras de cumplir los 40 o estuvieras un poco más allá, era extraordinariamente importante saber esto. Todavía te quedaba tiempo. Todavía tenías décadas de vida por delante. Todavía tuviste tiempo para responder genuinamente a este llamado. Todavía tuviste tiempo para despertar genuinamente. Todavía estabas a tiempo de transformar genuinamente tu vida. No era demasiado tarde. No era demasiado tarde. De hecho, estabas precisamente en el momento adecuado. Llegó el momento en que vuestra alma podía ser más fuerte, en que podíais tener una mayor capacidad para responder genuinamente, en el que este llamado podía ser más claro. Y por tanto, no temáis, no te desanimes, responde genuinamente. Empiece realmente ahora. Steiner también tuvo una enseñanza final para aquellos que estaban retrasando este despertar, para aquellos que intentaban negar que algo estaba cambiando, para aquellos que intentaban volver a patrones anteriores, aunque sabían que ya no funcionaban. Según Steiner, no se podía volver. La vida no podía regresar. Estabas cambiando, su alma estaba evolucionando. Y cuanto más lo resistías, cuanto más intentabas reprimirlo, más sufrimiento creabas, más confusión estabas creando, más desesperación estabas creando. Pero si respondieran genuinamente, si se abrieran genuinamente a este llamado, lograrían una transformación genuina. Lograr la liberación genuina. Lograr una vida que fuera verdaderamente significativa. Steiner finalmente vio esto como su vocación. Dijo que estabas en un periodo extraordinario, que se te estaba ofreciendo algo genuinamente significativo y que la forma en que respondiste, ya sea con apertura y comprensión o con resistencia y miedo, realmente podría determinar la calidad de la segunda mitad de tu vida. Y entonces la elección fue tuya. Pero Steiner realmente los estaba animando, les estaba animando a no temer este llamado. Te estaba animando a que no te resistieras. Te estaba animando a que te abrieras de verdad. Investiga de verdad. Responde de verdad. Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que estabas preparado para ello. Descubre que su alma tenía un poder genuino. Descubre que realmente puedes transformar tu vida por completo. Descubre que este periodo que parecía una crisis, fue en realidad el periodo más valioso de su existencia. Porque esta era la extraordinaria verdad que Rudolf Steiner estaba revelando con urgencia, que no estabas pasando por una crisis de la mediana edad. Estabas teniendo un llamado genuino, estabas teniendo un despertar genuino, se te estaba brindando una oportunidad extraordinaria para transformar genuinamente tu vida. Y que cuando usted realmente entendiera esto, cuando realmente lo reconociera, todo podría cambiar. Su relación con este periodo logró cambiar. Tu relación contigo mismo podría cambiar. Su relación con su propia vida logró cambiar por completo. Steiner también quería que usted entendiera que no se trataba simplemente de aceptar el envejecimiento o hacer las paces con el paso del tiempo. Esto fue mucho más profundo. Se trataba de una auténtica transformación. Evolucionar, genuinamente, comienza genuinamente a vivir en alineación con tu verdadera naturaleza. Y que cuando realmente comenzaras a hacer esto, cuando realmente respondieras a este llamado, no solo tu segunda mitad de la vida sería diferente, pero su comprensión de toda su vida podría transformarse. Realmente podrías comenzar a comprender los patrones, pude comenzar a ver genuinamente el propósito de eventos que antes parecían sin sentido. Pudo comenzar genuinamente a integrar toda su existencia en una narrativa coherente que tenía un significado genuino.
Steiner también tuvo una enseñanza sobre la esperanza. Según Steiner, a menudo durante este periodo de transición, es posible que se experimente un tipo de desesperación. Podrías sentir como si algo genuinamente importante estuviera muriendo dentro de ti. Podría estar temiendo que no hubiera un futuro genuino. Podría temer que lo mejor de su vida hubiera terminado. Pero, según Steiner, esto era una ilusión. Fue una ilusión el resultado de centrarse en las pérdidas de la primera mitad de la vida sin ver el potencial genuino de la segunda mitad. Y la verdad era mucho más esperanzadora. La verdad es que la segunda mitad de su vida podría ser extraordinariamente más significativa. Podría ser extraordinariamente más profundo. Logró ser extraordinariamente más genuina. Si realmente estuvieras respondiendo a la llamada. Steiner también tuvo enseñanzas sobre cómo debes relacionarte con las personas en tu vida durante este tiempo. Según Steiner, a menudo había personas que no podían comprender realmente lo que se estaba viviendo. Personas que juzgaban su despertar como una crisis o como una fase. Personas que intentaban hacerte volver a viejos patrones. Personas que se sentían incómodas con los cambios que estabas haciendo. Pero, según Steiner, no deberías dejar que ellos gobiernen tu verdadero despertar. Deberías honrar genuinamente tu propia evolución. Deberías responder genuinamente a tu propio llamado, porque esta era su vida, era su alma, fue su genuina evolución. Y cuando respondías genuinamente a ello, incluso si los demás no podían entenderlo, estabas honrando lo que era más importante. Steiner también ofreció una lección sobre cómo honrar genuinamente este periodo. Según Steiner, una manera era tomarse realmente tiempo, creando realmente espacio. Permitir genuinamente que surjan los problemas profundos. Otra forma era investigar genuinamente, leyendo genuinamente, explorando genuinamente, conectarse genuinamente con otras personas que estaban en un camino similar. Otra forma era hacer un trabajo interior genuino, trabajo de meditación, trabajo de reflexión, trabaja para comprenderte genuinamente a ti mismo en un nivel mucho más profundo. Otra forma era crear genuinamente, genuinamente expresando, sacando genuinamente esas cosas que han estado esperando emerger de tu alma. Porque cuando hacías estas cosas, cuando honrabas genuinamente este periodo o estabas facilitando una transformación genuina, estabas facilitando un despertar genuino, estabas facilitando el surgimiento de tu verdadera naturaleza. Steiner también tuvo una enseñanza extraordinaria sobre la relación entre este despertar y la gracia. Según Steiner, había un elemento de gracia genuina en todo ello. No fue simplemente el resultado de su propio esfuerzo, no fue simplemente el resultado de su propio trabajo genuino. Había una dimensión en la que vuestra alma, vuestros seres superiores, podía estar ayudándoos, podría estar guiándote, podría apoyarte durante este periodo. Y entonces, en cierto sentido, no estabas solo en esto. Tuviste ayuda genuina, tuviste un apoyo genuino, tenías aliados genuinos, no solo a nivel físico, sino también a niveles espirituales genuinos. Y cuando reconocieras esto genuinamente, cuando te abrieras genuinamente a esta gracia, el proceso podría ser extraordinariamente más sencillo, extraordinariamente más lleno de señales de apoyo, extraordinariamente más claro en términos de la dirección que debes tomar. Steiner finalmente ofreció esto como su decisión final. Decía que te estaban llamando. Su alma estaba hablando. Realmente les ofrece la oportunidad de despertar genuinamente, para transformarse genuinamente. Comenzar genuinamente a vivir una vida que fuera mucho más significativa de lo que se había vivido antes. ¿Y cómo responderías? Esa fue tu elección. Pero Steiner le estaba animando, le estaba rogando, sinceramente, que no desperdiciara este periodo, no para reprimirlo, no intentar volver a viejos patrones, pero responder genuinamente, ábrete de verdad, comienza genuinamente a vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza. Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que estuviste listo para esto todo el tiempo. Descubre que su alma tenía un poder genuino. Descubre que la segunda mitad de tu vida puede ser extraordinaria. Y esta es la última y extraordinaria verdad que Rudolf Steiner quería que usted internalizara plenamente. Que el periodo alrededor de los 40 años, ese periodo que se podría haber llamado la crisis de la mediana edad, no fue una crisis, fue llamado, estaba despertando. Fue tu ser espiritual genuino finalmente ganando suficiente fuerza para forzar tu atención y decir, hay más, hay mucho más. Necesitas despertar. Necesitas comenzar a vivir genuinamente de acuerdo con quién eres realmente. Y que cuando realmente reconocieras esto, cuando realmente entendieras que esto era un llamado y no simplemente un declive, todo podría cambiar. Su perspectiva podría cambiar.
Su coraje podría cambiar. Su capacidad para responder genuinamente podría cambiar. Porque ya no veías esto como algo malo que te estaba sucediendo. Estabas viendo esto como algo extraordinario que se te ofrecía. Estabas viendo esto como una oportunidad genuina para una transformación genuina de toda tu vida. Steiner también quería que usted supiera que no estaba solo en esto, que había millones de personas, que siempre las había habido, que experimentaban exactamente esto a la edad de 40 años. Que hubo personas antes que usted que respondieron genuinamente a este llamado y descubrieron que la segunda mitad de su vida había sido extraordinaria. Y que hubo quienes, después de ti, iban a estar experimentando esto. Y por lo tanto eras parte de un patrón genuino. Fuiste parte de un ciclo genuino de la evolución humana. Eras parte de algo que era mucho más grande que tú mismo. Y esta comprensión, podría resultar extraordinariamente reconfortante. Podría recordarte que estabas en un lugar genuinamente apropiado, que estabas en el momento realmente apropiado. Así que esta es vuestra genuina invitación. Esta es tu verdadera oportunidad. Esta es tu verdadera vocación. Se te pide que te despiertes. Estás siendo invitado a transformarte. Estás siendo invitado a comenzar genuinamente a vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza. Y no es demasiado tarde. De hecho, es el momento adecuado. Aquí es precisamente cuando puedes estar más preparado. Es precisamente cuando tu alma será más capaz de ayudarte genuinamente a realizar esta transformación genuina. Entonces, responda genuinamente. Ábrete de verdad. Empiece realmente ahora. Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que la vida que te ha estado esperando, la vida genuina, la vida significativa, la vida alineada con tu verdadera naturaleza, finalmente puede comenzar. Finalmente, logrando emerger. Por fin poder ser vivido. No es una crisis, se llama. No es declive. Está despertando. No es definitivo. Está comenzando. Esta es la enseñanza de Rudolf Steiner. Esta es la verdad que había investigado profundamente. Esta es la sabiduría que deseaba compartir urgentemente con Omtu, porque realmente se preocupaba por su evolución. Realmente quería que despertaras. Realmente quería que comprendieran y honraran este momento extraordinario. Y ahora tú también tienes este conocimiento. Ahora tú también tienes este entendimiento. Ahora puedes empezar a trabajar genuinamente con este periodo para que realmente puedas transformar tu vida. Estás siendo llamado. Tu alma realmente está diciendo, despierta. Hay más que te espera. Te espera una extraordinaria segunda mitad de tu vida. Hay un verdadero despertar esperándote. Esto no es una crisis, es un llamado. Y usted realmente puede responder genuinamente, realmente poder comenzar genuinamente tu segundo viaje. Realmente poder vivir la vida que siempre estuviste destinado a vivir. Ser capaz de llegar a ser verdaderamente uno mismo, porque esto es lo que realmente ofrecía este periodo. Esto era a lo que tu alma realmente te llamaba. Esto es para lo que estabas realmente preparado. Porque realmente necesitas internalizar completamente lo que esto significa. Que no eres simplemente un ser ordinario atrapado en un cuerpo en decadencia. Que no estás simplemente envejeciendo y perdiendo importancia. Que está sucediendo una dimensión mucho más profunda y genuina. Que tu alma, tu verdadero yo, te esté llamando genuinamente. Ser capaz de pedir genuinamente el despertar. Realmente les estoy ofreciendo la oportunidad de una transformación genuinamente completa. Y que este periodo que podría haber parecido una crisis, algo malo, una señal de decadencia, podría en realidad transformarse cuando se comprendiera genuinamente lo que realmente estaba sucediendo. Realmente poder ser visto como una bendición, como una oportunidad extraordinaria, como un llamado sagrado de tu propia alma genuina para despertar genuinamente y comenzar a vivir verdaderamente. Steiner también quería que usted entendiera que había mucho que podía hacer para facilitar genuinamente este proceso. Realmente pudiste crear tiempo para la reflexión. Realmente podrías hacer preguntas difíciles. Podrías buscar orientación genuina, a través de la lectura, a través de la comunidad, trabajando con maestros o terapeutas que realmente entendieran este proceso. Fuiste realmente capaz de cultivar prácticas espirituales genuinas. Podrías permanecer genuinamente abierto a las señales de tu propia alma genuina. Y cuando hacías estas cosas, cuando realmente invertías en este periodo, lo que lograbas emerger era extraordinario, no simplemente una mayor comodidad ordinaria, no simplemente sentirse mejor a nivel superficial, pero un cambio genuino de quién eras, evolución genuina de tu conciencia, alineación genuina con tu verdadera naturaleza, conexión genuina con lo espiritual, vida genuina de significado genuino.
Este era el verdadero regalo que te estaba esperando. Steiner también ofreció una enseñanza sobre cómo permanecer conectado con este despertar, incluso cuando, inevitablemente, hubiera periodos de duda, de resistencia, de tentación de volver a viejos patrones. Según Steiner, periódicamente puedes volver a esos momentos en los que realmente sentiste el llamado, cuando comprendiste genuinamente que algo más te estaba llamando, cuando realmente sentiste esa cualidad de verdad que estaba más allá de toda duda. Y cuando realmente regresabas a ese sentimiento, cuando realmente lo revivías, la duda a menudo lograba ceder. El camino logró volver a aclararse, su dedicación podría renovarse. Steiner también enseñó cómo este despertar podría afectar las relaciones con otras personas, no solo en términos de cambio social, sino en términos más profundos de comprensión genuina. Según Steiner, cuando realmente comenzabas a despertar, cuando realmente despertabas espiritualmente, tu capacidad para comprender genuinamente a otras personas podía ampliarse extraordinariamente. Realmente podrías empezar a ver más allá de sus personajes. Pude comenzar a reconocer genuinamente la lucha genuina que todos estaban haciendo. Pude comenzar genuinamente a sentir una compasión mucho más profunda. Y, a menudo, esto logró crear la posibilidad de relaciones mucho más profundas y genuinas. No se basa en intereses comunes, sino en una comprensión genuina del despertar de los seres humanos. Steiner también ofreció una enseñanza extraordinaria sobre cómo este periodo, este despertar que comenzó alrededor de los 40 años, puede realmente entenderse como parte de la genuina evolución del alma a lo largo de múltiples vidas. Según Steiner, si hubiera una reencarnación genuina, si habías tenido vidas anteriores, por lo que a menudo lo que estaba sucediendo en este periodo podía estar relacionado con el trabajo que habías iniciado en vidas anteriores, podría estar relacionado con lecciones que has estado aprendiendo a través de múltiples encarnaciones, y entonces comprender esto podría ofrecer una perspectiva mucho más amplia. Logró hacer que lo que estaba sucediendo pareciera parte de un viaje mucho más amplio, mucho más significativo, mucho más coherente. Steiner finalmente ofreció esto como su comprensión final de este periodo extraordinario. Dijo que cuando despertaste genuinamente, cuando respondiste genuinamente a este llamado después de los 40 años, podrías estar entrando en una fase genuinamente muy importante de la evolución de tu alma. Convertirse en un momento en el que su contribución genuina al mundo sea posible de maneras que nunca antes fueron posibles. Porque ahora tenías experiencia del mundo ordinario y apertura al genuino espiritual. Tenías madurez y voluntad de crecer. Tenías tanto una comprensión de la realidad ordinaria como la capacidad de acceder a la realidad espiritual genuina. Y por lo tanto, usted puede estar en una posición extraordinaria para marcar realmente una diferencia genuina, para contribuir de verdad y genuinamente. Vivir verdaderamente una vida que fuera verdaderamente significativa no solo para usted, sino para el mundo. Y esta era la verdad genuina que Rudolf Steiner había investigado y quería compartir urgentemente con ustedes, que este periodo, este despertar después de 40 años, no fue simplemente una crisis personal. A esto se le llamó cósmico genuino. Esta fue una invitación genuina de su propia alma. Esta fue una oportunidad extraordinaria para transformar genuinamente su vida por completo, para despertar genuinamente, para empezar a vivir de verdad, y que cuando respondas genuinamente, con apertura, coraje y compromiso genuino, puedas descubrir que estuviste listo para esto todo el tiempo. Siempre fue haber estado listo. Tenía la oportunidad de esperarte si decidiste responder genuinamente, así que esta es su verdadera vocación en este momento extraordinario. Ya sea que tengas 40 años ahora o estés cerca o más allá de esa edad, esto es genuinamente relevante, porque los ciclos del alma no siguen exactamente un calendario ordinario. Para algunos, este despertar puede comenzar unos años antes. Para otros, puede que sea unos años más tarde. Pero cuando llegue de verdad, el problema será idéntico. ¿Responderás genuinamente? ¿Te abrirás genuinamente? ¿Comenzarás genuinamente a vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza? Y la respuesta que usted dé, la elección que haga, realmente puede determinar la calidad de la segunda mitad de su vida, pudiendo determinar si realmente puedes despertarte o si puedes intentar volver a dormir. Ser capaz de determinar si realmente puedes vivir o si simplemente puedes seguir haciendo los movimientos. Ser capaz de determinar si realmente puedes hacer la contribución genuina que tu alma ha estado esperando hacer o si puedes dejar pasar esta oportunidad. No es una crisis, se llama. Repítelo a ti mismo. Deje que esto se asimile genuinamente, porque esto puede cambiar cómo te verás a ti mismo durante este periodo, llegando a cambiar cómo vendrás esta vez. Ser capaz de transformar lo que parecía un colapso en comprensión como una oportunidad extraordinaria.
Ser capaz de permitirte genuinamente abrirte a la transformación genuina que tu alma estaba ofreciendo. Y cuando haces esto, cuando realmente lo internalizas, realmente puedes comenzar a tomar decisiones diferentes. Ser capaz de empezar a dedicar tiempo a lo que realmente importa. Ser capaz de empezar a cuestionar genuinamente lo que creías que era verdad. Ser capaz de comenzar a investigar genuinamente quién eras realmente. Ser capaz de comenzar a responder genuinamente al llamado de tu propia alma genuina. Y al hacer esto, al responder genuinamente a este llamado, descubrirás que los años de vida que aún te esperan pueden ser extraordinarios. Poder estar lleno de significado. Ser capaz de estar lleno de propósito genuino. Poder ser verdaderamente tuyo. Ser capaz de vivir verdaderamente la vida según quién eras realmente. Esta fue la enseñanza de Rudolf Steiner. Era cierto que había profundizado en los reinos espirituales. Esta fue la sabiduría que él realmente te estaba ofreciendo porque realmente se preocupaba por tu genuina evolución. Ahora tú también tenías este conocimiento. Ahora tú también tenías este entendimiento. Ahora puedes realmente comienza a trabajar con este periodo para que realmente puedas transformar tu vida por completo. Estás siendo llamado. Tu alma está hablando genuinamente. Realmente les ofrece la oportunidad de despertar genuinamente, para transformarse genuinamente, para comenzar genuinamente el segundo viaje extraordinario de tu vida. Esto no es una crisis. Se llama, y usted realmente puede responder genuinamente. Realmente poder empezar de verdad. Realmente poder transformar tu vida. Ser capaz de llegar a ser verdaderamente uno mismo. Realmente poder vivir de verdad. Porque es necesario comprender plenamente lo que Rudolf Steiner ofrecía a través de esta extraordinaria enseñanza. No estaba simplemente ofreciendo consuelo, no estaba simplemente tratando de hacerte sentir mejor con respecto al envejecimiento. Ofrecía una comprensión genuina de un proceso cósmico genuino. Fue una verdad reveladora sobre cómo funcionó genuinamente la evolución humana. Estaba decodificando un patrón que había estado operando en la humanidad todo el tiempo, pero que prácticamente nadie podía reconocer o comprender genuinamente. Y que cuando entendieras esto genuinamente, cuando lo interiorizaras genuinamente, podrías cambiarlo todo. Ser capaz de cambiar cómo te veías a ti mismo. Ser capaz de cambiar la forma en que veías tu futuro. Ser capaz de cambiar la forma en que veías este periodo extraordinario de tu vida. Porque no era simplemente algo que te estaba pasando a ti. Era algo que su propia alma genuina estaba orquestando. Era algo que realmente ofrecía esa parte de ti que era más sabia, más profunda y más genuinamente tú. Era algo que era genuinamente por su bien, para tu genuina evolución, por tu genuina liberación. Steiner también quería que usted supiera que esto tenía una cualidad de urgencia genuina. Ese tiempo podría estar pasando, que los años podrían estar pasando, que cada día que estabas desperdiciando, cada día que posponías responder genuinamente a esta llamada, era un día que nunca podrías recuperar, porque la vida puede ser corta. Pasa rápidamente. Y por lo tanto, no lo desperdicies, no lo pospongas. No intentes volver a viejos patrones con la esperanza de que vuelvan a funcionar. No lo logran, porque habías cambiado. Su alma había evolucionado, y entonces realmente necesitabas algo nuevo. Realmente necesitaba una vida genuinamente diferente. Realmente necesitaba un despertar genuino. Así que empieza ahora. No esperes, no lo pospongas. Empiece genuinamente a hacer preguntas profundas. Empiece realmente a crear tiempo para la reflexión. Empiece realmente a buscar respuestas. Comienza a investigar genuinamente quién eras realmente más allá de las personas que habías construido. Comienza genuinamente a responder genuinamente al llamado de tu propia alma genuina. Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, podrás descubrir que estuviste preparado para esto todo el tiempo. Había posibilidades increíbles esperándote. Estaba teniendo una vida extraordinaria esperándote. ¿Era realmente posible tener un verdadero despertar? Esta es la verdad última. Esta es la enseñanza final. Esta es la última llamada que Rudolf Steiner estuvo ofreciendo a lo largo de su vida. Que no eras simplemente un ser ordinario atrapado en un cuerpo ordinario viviendo una vida ordinaria. Que eras un ser de extraordinaria profundidad, con un alma de genuina sabiduría esperando genuinamente despertar. Que hubo un momento en tu vida, a menudo alrededor de los 40 años, en el que esta alma podía ser lo suficientemente fuerte como para forzar genuinamente tu atención y tu conciencia ordinaria. Ser capaz de decir genuinamente, despierta, hay más, hay infinitamente más. Y estás listo, estás genuinamente listo. Responde genuinamente ahora. Y entonces,
Esta es la oferta final. Esta es la invitación final. Esto se llama definitivo. ¿Puedes responder genuinamente? ¿Puedes realmente abrirte? ¿Puedes realmente comenzar tu viaje hacia el despertar genuino? Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que la vida te estaba esperando, que tu verdadero yo te estaba esperando, qué auténtica evolución te estaba esperando, qué extraordinario realmente te estaba esperando. Esto no es una crisis. Se llama. Esto no es decadencia. Está despertando. Esto no es definitivo. Es realmente el comienzo del segundo viaje extraordinario de tu vida. Cuando respondes genuinamente, cuando comienzas genuinamente, descubres que tienes un poder genuino, que tenías una habilidad genuina, que realmente logres una transformación genuina, que realmente puedas vivir una vida que sea genuinamente tuya, realmente significativo, realmente extraordinario, porque la verdad genuina, la profunda verdad que Rudolf Steiner había dedicado su vida a investigar y revelar, era que no eras simplemente un ser común y corriente, que había en ti dimensiones genuinas que estaban mucho más allá de lo que normalmente podías percibir, que había un alma genuina dentro de ti que tenía una sabiduría extraordinaria, que había una conciencia genuina que era mucho más elevada de lo que su mente ordinaria podía acceder. Y que en ciertos momentos específicos de tu vida, particularmente alrededor de los 40 años, esta conciencia superior puede ser genuinamente lo suficientemente fuerte como para forzar genuinamente tu despertar. Y que este despertar, no fue un fracaso, no fue un problema, no era algo que debiera temerse o reprimirse, fue una oportunidad extraordinaria, fue una oportunidad genuina de transformarse genuinamente. Fue la invitación de tu propia alma para que comenzaras a vivir genuinamente en alineación con tu verdadera naturaleza. Comienza genuinamente a explorar las profundidades de quién eras realmente. Empiece realmente a hacer contribuciones genuinas que solo usted puede hacer. Steiner también quería que usted entendiera que había tiempo suficiente, que aunque el periodo específico alrededor de los 40 fue extraordinariamente importante, fue un periodo genuino de transición, si lo habías dejado pasar sin responder genuinamente, todavía había tiempo, porque la evolución del alma puede continuar a cualquier edad. Logra continuar en 50, pudiendo continuar en 60, pudiendo continuar en 70, porque el alma era eterna. Alma no tenía un límite de tiempo ordinario. Y por lo tanto, si recién ahora estabas comenzando a responder genuinamente a este llamado, eso estaba bien, fue apropiado, fue precisamente lo correcto. Pero, Steiner lo alentó, no se demore demasiado, no desperdicie años en los que realmente podría estar invirtiendo en esta transformación genuina. Porque cuanto antes respondiera genuinamente, cuanto más genuinamente invirtiera, más tiempo tendría para integrarse verdaderamente, trabajar verdaderamente y vivir verdaderamente de acuerdo con una comprensión nueva y genuina. Steiner también ofreció una enseñanza final sobre esperanza y aliento. Dijo que a menudo durante este periodo de transición uno podría sentirse extraordinariamente solo. Es posible que sienta que nadie puede comprender realmente lo que está experimentando. Es posible que se sienta único en esto, cuando en realidad hay millones de personas que han experimentado exactamente esto. Millones de personas habían respondido genuinamente. Había millones que había descubierto extraordinarios al otro lado. Y entonces, no estabas solo. Estabas en buena compañía. Fuiste parte de un patrón genuino que se extendió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Fuiste parte del genuino movimiento cósmico. Y cuando realmente reconocías esto, cuando realmente comprendías que eras parte de algo mucho más grande, a menudo el aislamiento podía disminuir, a menudo el coraje logró aumentar, a menudo podrías empezar a creer genuinamente que realmente podrías hacer esto. Por tanto, esta es la verdad final y absoluta que Rudolf Steiner quería comunicar a través de esta extraordinaria enseñanza. Que te estaban llamando, su alma estaba hablando genuinamente. ¿Y cómo responderías? Esa fue tu verdadera elección. Pero esa elección tuvo consecuencias reales. Consecuencias que iban a afectar no solo el resto de tu vida, sino también la calidad de conciencia que te llevarías contigo cuando dejaras este cuerpo, cuando dejaras esta vida, cuando pasaras más allá de este periodo ordinario. Entonces, responde genuinamente, responde ahora, porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que siempre tuviste un poder genuino. Descubre que su alma tenía una sabiduría extraordinaria. Descubre que la segunda mitad de tu vida puede ser absolutamente extraordinaria. Descubre que realmente logras una transformación genuina. Descubre que realmente puedes vivir. No es una crisis. Se llama. Y usted
Estás siendo genuinamente invitado a responder genuinamente a este extraordinario llamado. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás realmente listo para despertar y comenzar a vivir verdaderamente la vida que tu alma ha estado esperando que vivas? Y esto era absolutamente todo lo que Rudolf Steiner podía ofrecer. Esta fue toda la sabiduría que pudo compartir. Esta era cada verdad que había investigado y deseaba comunicar con absoluta urgencia. Que había un patrón genuino en la vida humana. Que existían auténticos ciclos cósmicos que gobernaban la evolución. Que hubo puntos de transición específicos que fueron extraordinariamente importantes. Y que a la edad de 40 años, cuando habías vivido aproximadamente la mitad de tu vida ordinaria, tu alma ser capaz de forzar un despertar genuino que poder transformarlo todo. Y que cuando comprendiste esto genuinamente, cuando te abriste genuinamente a ello, cuando respondiste genuinamente al llamado, descubriste que tenías la capacidad de transformación que iba más allá de todo lo que jamás hubieras imaginado posible. Descubre que su vida puede volverse extraordinariamente más significativa. Descubre que usted realmente puede marcar una diferencia genuina. Descubre que realmente puedes vivir. Por lo tanto, esta es una invitación final genuina. Esto se llama final genuino. Este es el último momento genuino. ¿Responderás genuinamente? ¿Realmente te despertarás? ¿Te transformarás realmente? ¿Vivirás realmente? Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres que tenías todo el poder, toda la sabiduría, toda la capacidad que necesitabas desde el principio. Simplemente estaba esperando la oportunidad adecuada. Simplemente estaba esperando la llamada correcta. Simplemente estaba esperando su genuino despertar. ¿Y ahora? Ahora has llamado. Ahora tienes la oportunidad. Ahora realmente puedes comenzar un nuevo y extraordinario viaje en tu vida. Ser capaz de responder verdaderamente y genuinamente al llamado de tu propia alma genuina. Realmente poder transformarme por completo. No es una crisis, se llama. No es declive, está despertando. No es definitivo. Es un comienzo genuinamente magnífico de una segunda mitad genuinamente extraordinaria de su vida. Esto es lo que Rudolf Steiner quería comunicar. Esta es la ofrenda final que hace tu alma. ¿Puedes responder genuinamente?